Hola y bienvenidos a una explicación de la evolución término derecho. Como varios de nosotros sabemos, los términos tienen una evolución en medio del tiempo y el espacio, y cuando nosotros hablamos de palabras legales es muy importante saber la raíz de la palabra, pero además de eso, cuál es la evolución que este término ha tenido a través del tiempo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esta evolución que ha tenido el término derecho. Ahora les voy a poner las diapositivas para que ustedes puedan seguir conmigo lo que yo les estoy relatando. Bien, inicio diciéndoles que el término derecho ha tenido 3 evoluciones. La primera evolución que tuvo, o el primer significado que tuvo, venía de la palabra directum, que es una palabra en latín que significaba recto. Esa palabra recto tiene 2 teorías de qué era lo que significaba. Está la teoría militar, que usualmente es la teoría que es más aceptada por los lingüistas, que son aquellos que estudian las lenguas, y está la teoría feminista, que también existe y es importante que ustedes la conozcan. Cuando vamos a la teoría militar, usualmente decimos que esta teoría es la más acertada por el hecho de que los militares son los primeros que se organizan y usualmente son no solo los primeros que se organizan, sino los más organizados adentro de una sociedad. Usualmente tienen una jerarquía, usualmente tienen una dirección de mando, usualmente tienen ciertas reglas que ellos tienen que seguir. Entonces, la primera vez que ellos utilizan la palabra directum, la usaban como un sentido de dirección. Y tiene mucho sentido que esto sea así, que nosotros digamos que esto sigue siendo así, por el hecho de que la gran mayoría de nosotros tuvimos abuelos que nos decían expresiones como ve derecho o la casa queda a mano izquierda, solo tenés que ir derecho para encontrarla y mirar a la mano izquierda. Es decir que hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando la palabra derecho con esa primera acepción que los lingüistas nos dicen que tenían los militares, que era una dirección. Ir derecho significaba ir recto, ir en línea recta. Luego nos dicen estos mismos lingüistas que tiene una evolución en donde ya no solo significa la dirección en la que voy, derecho, sino que también significa cómo yo me tengo que comportar mientras yo voy en esa dirección. Obviamente un militar, ustedes lo saben, especialmente porque vienen a una universidad militar, no pueden andar con los brazos caídos, con los hombros bajos, arrastrando el fusil, con el uniforme que no está en su sitio, sino que ellos tienen que tener un comportamiento mientras ellos están actuando como su puesto lo indica. Entonces, tenían que estar marchando, tenían que ir en orden, tenían que llevar ciertas cosas cuando iban hacia la guerra o hacia el conflicto al que iban. Y entonces recto significa ese comportamiento que yo tengo que tener al ir en esa dirección. Y luego evoluciona aún más dentro de esta teoría y nos dicen que es el comportamiento que ellos tienen que tener al llegar a ese lugar donde íbamos. Entonces, en la antigüedad usted llegaba a un lugar y quemaba todo lo que miraba, violaba a las mujeres, cogía a los niños de esclavo, a los hombres los mataba, ¿no? Pero los griegos y los romanos se dan cuenta que, ellos pueden ser aliados nuestros, ellos pueden hacer 2 cosas muy importantes, que es ser soldados para nosotros y, número 2, pagar impuestos. Sí, 2 cosas que hasta el día de hoy son altamente complejos, pero altamente deseados por los estados, ¿no? Tener soldados, tener quien los proteja, pero también tener personas que pagamos los impuestos. Entonces esas son las 3 mini evoluciones que tiene esta primera evolución o esta primera acepción que tiene el término derecho. Como les digo, esta es la más aceptada, esta es la que su catedrática de manera muy especial acepta como la realidad, pero existe la teoría feminista y esta teoría feminista básicamente lo que nos dice es recto significa sí, línea recta, derecho, línea recta, pero viene de la costura que hacía la mujer al hacer las prendas.
No sé qué tanta acepción tengan, les confieso que no he conocido a ningún abogado que acepte esta acepción, pero existe esta acepción como algo que puede ser algo que sucedió, ¿no? Que existe esa dirección en donde la mujer tenía que costurar. Luego tenemos una segunda evolución. Esta segunda es la que usualmente nosotros vemos o utilizamos, es la que se considera la más conocida de las acepciones de lo que significa derecho. Y nosotros la conocemos como el conjunto de normas jurídicas obligatorias que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. Entonces, si usted le pregunta, inclusive a un alumno de primer año de Derecho, usualmente esto es lo que les va a contestar o algo muy similar. Conjunto de normas jurídicas, usualmente así lo abrevian la gran mayoría de los alumnos porque ya el resto de las personas le captamos en el aire qué es lo que él está tratando de decir o lo que ella está tratando de decir. Entonces, conjunto de normas jurídicas y le ponemos eso de obligatorias que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. Esta acepción, como les digo yo, es la más utilizada, pero tuvo su evolución en el tiempo de Grecia y Roma, es decir, es también ya una definición que tiene más de 2000 años de existencia. Entonces es una definición muy conocida, es una acepción muy aceptada y usualmente los civiles, los que no tienen nada que ver con el derecho, entienden qué es lo que significa esta definición. Pero el día de hoy les vengo a decir que hay una tercera acepción, hay una tercera evolución a este término, y esa tercera evolución nos dice que es un sistema normativo externo coercitivo. Se define en 4 palabras: sistema normativo externo coercitivo. Y esta es una definición dogmática académica, es decir, cuando usted habla con los catedráticos de derecho, cuando usted habla con los estudiosos del derecho, cuando usted habla con los jurisconsultos, ellos tienen en su mente esta definición, si no es que se la expresan a usted, esta definición de lo que es el derecho. Entonces, ¿qué exactamente es lo que significa que es un sistema normativo externo coercitivo? Bueno, empecemos por cuáles son los componentes de esta definición. Primero, un sistema es un conjunto de elementos. Entonces, cuando yo le enseño mi celular, que fue el que sonó hace poquito, y les digo, mi celular es un Apple, tiene ahí su manzanita, pues cuando yo les digo estas cosas, ustedes saben de que él tiene un sistema operativo, y ese sistema operativo es un iOS. Es decir, estos son los componentes que existen adentro del celular para que él pueda funcionar, para que él encienda, ¿no? Para que me diga qué día es hoy, si tengo notificaciones, si tengo una reunión pendiente o algo similar. Entonces eso es un sistema, son un conjunto de elementos. Lo segundo es que es normativo, y cuando hablamos de lo normativo estamos hablando de la norma. Y cuando hablamos de la norma estamos hablando de reglas, estamos hablando de pautas, de principios, de leyes, de protoleyes, de leyes supraconstitucionales y términos muy hermosos que vamos a hablar durante la clase. Estamos hablando también de códigos, estamos hablando también de reglamentos, de todo lo que nosotros podamos ver que tenga una configuración en donde nosotros sepamos que tenemos que seguir algún tipo de comportamiento o algún tipo de orden. Luego decimos qué es un código, qué es una constitución y qué es un tratado. Son 3 preguntas que les confieso son de alto debate. No es como que tenemos una definición en donde todos los abogados estamos de acuerdo con ella, pero usualmente yo les digo, es que no importa qué tan delgada sea la tortilla siempre va a tener 2 caras. Y en inglés usualmente les hablan del panqueque, ¿no? No importa qué tan flaco sea el panqueque va a tener 2 caras, y esa es la realidad. No existirían casos legales si en el derecho ya todo estuviera dicho y todo estuviera hecho, ¿no? Pero lo que la gran mayoría de nosotros consideramos es que un código es una colección de leyes, que una constitución es una colección de leyes especiales, es decir, es la más especial de todas esas colecciones adentro de una república, y que un tratado es una colección de leyes también, pero que esta ya tiene un nivel más allá del estado en donde yo estoy.
Entonces, usualmente lo que decimos sobre los códigos, la Constitución y el tratado es que es una colección de leyes. En otras palabras, una colección de normas que nosotros tenemos que seguir. Cuando hablamos de lo externo, estamos hablando del ámbito de formación, es decir, dónde es que se crea este sistema normativo. Y en el caso del derecho, se crea en el ámbito externo, es decir, yo, Laura, no soy quien creo esa ley. Usted que está escuchándome en este momento no es el que crea esa ley. Inclusive si usted es un diputado que propone una ley y me está escuchando en este momento, usted no es el que crea la ley. El que crea la ley es ya cuando hemos hecho un debate o lo hemos dispensado, ¿sí? Cuando ya hemos hecho la votación, cuando ya se publica, es decir, el Congreso en conjunto es el que crea esta norma que nosotros tenemos que seguir. Entonces, no es algo que yo de manera personal creo, sino que es algo que un ente del Estado crea. Muchas veces, una de las cosas que a mí siempre me preguntan es quiénes son los que redactan las leyes adentro de Honduras. Usualmente a mí me dicen, abogada, es que no solo somos nosotros los estudiantes los que hacemos copiar y pegar, copy-paste, el famoso copy-paste, sino que también nosotros vemos que hay leyes adentro de Honduras que literalmente son copiadas y pegadas de otros estados. Y la respuesta es, la responsabilidad de que eso se convierta en ley es del Congreso. Por ende, el Congreso es el que finalmente tiene que redactar esa ley. Y si ellos han decidido hacer copy-paste, copiado y pegado de una ley, pues la responsabilidad justamente es de ellos. Tenemos ejemplos clásicos dentro de los abogados en donde cuando estudiamos el Código Penal dice los ríos navegables por buque, y nosotros en Honduras pues en realidad no tenemos ríos navegables por buques. Lo que sí tenemos es que puede navegar una lancha, inclusive una lancha de alta potencia, pero no un buque, ¿no? Pero dentro de nuestro Código Civil está reglamentado eso de los ríos navegables por buques. Entonces, es algo muy personal que entre los abogados nos decimos, oíme, ¿cuál será ese río que es navegable por buque? Pero el responsable de que eso siga siendo así, 1906, que es el año que se aprueba nuestro Código Civil, el responsable de que eso siga así son los mismos congresistas, ¿no? Obviamente, de manera muy individual, nosotros los que ponemos a esos congresistas en sus puestos, pues también nosotros somos responsables de que eso siga así. Tenemos también ONGs que son muy activas y tenemos también esa presión internacional que nos dice deberían de aprobar esta ley, deberían de hacer esta nueva reglamento. Pero como les digo, al final del día el responsable es el Congreso, no es nadie más que el Congreso. Y obviamente nosotros por extensión que los hemos puesto ahí. Lo último es su ámbito de ejecución. Ese ámbito de ejecución lo que nos dice es, ¿estamos obligados por alguien fuera de nosotros a seguir esa norma o no? Y en el caso del derecho es un ámbito de formación coercitivo, es decir, tenemos que cumplirlo y si no lo cumplimos van a haber consecuencias. Usualmente a mí me preguntan, abogada, ¿qué es lo que significa que hay consecuencias cuando no estamos hablando de algo penal? En lo penal usualmente es muy fácil ver esa consecuencia porque tenemos cosas como, por ejemplo, si usted mata a alguien, se le encuentra culpable de ese crimen, usted va a ir de tantos a tantos años a la cárcel, o sea que vemos la consecuencia. Pero también dentro de los otros ámbitos nosotros tenemos consecuencias. Ejemplo, si yo no pago mis impuestos, algo que tengo que hacer todos los años, pagar mis impuestos, pues la SAR me puede hacer un reparo y entonces yo tengo que pagar no solo lo que debo, sino que también una multa. Eso son en cuestiones de administrativo, ¿sí? En cuestiones de lo civil existen muchas consecuencias que son positivas y son negativas, como por ejemplo, el día que yo llegué a tener un hijo con mi esposo, yo tengo la obligación de ir a registrar a ese niño. Y una vez que ese niño esté registrado, entonces ese niño va a tener varios beneficios, entre los cuales podemos decir, ese niño va a ser hondureño. Esa es una consecuencia positiva, que el niño tenga una nacionalidad. También pueden existir dentro de ese mismo caso
cuestiones negativas. Si yo no lo inscribo dentro del término que la ley me da para inscribir a ese niño, entonces yo voy a incurrir en una multa. Y esa multa pues puede ser bastante grave dependiendo qué tanto tiempo es lo que yo me he esperado para ir a inscribir a ese niño. Entonces, existen consecuencias que son muy fáciles de visualizar en cuestiones penales, pero también existen consecuencias que son un poquito más nebulosas de visualizar, pero que están ahí y que existen. Son cuestiones que yo tengo que seguir porque si no, algo me va a suceder. Lo peor que va a suceder si yo no registro a mi hijo a tiempo es pues que él no va a tener una nacionalidad, él no va a tener oficialmente reconocido quién es su mamá y quién es su papá, mucho menos tener reconocido el día en que nació, ¿no? Entonces tiene consecuencias ese niño que pueden llegar en un futuro a afectarlo de una manera muy negativa. Bien, usualmente la pregunta que me hacen aquí en cuanto a lo coercitivo es ¿quién hace que se cumpla la ley? Nosotros tenemos ciertas críticas, ¿cierto? De que pareciera que aquí existe mucha impunidad en el Estado. La realidad de las cosas es que lo que tenemos es una falta de recolección de evidencia. Yo no puedo solo decir, esa es una persona mala y como es mala, entonces tiene que ir preso. O sea, no, yo tengo que tener evidencia para decir, fulano de tal fue el que robó 20 millones del Estado. Ok, yo lo puedo decir, pero necesito evidencia. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuándo él tuvo acceso a él? ¿Dónde se hizo la transferencia? ¿Acabó en sus manos o acabó en la mano de la esposa o del esposo, de los hijos, del suegro, del cuñado? O sea, ¿existe evidencia de que eso ha sucedido o yo solo lo digo, ¿no? Y entonces, tiene que existir esa evidencia que desgraciadamente en el estado de Honduras es bien difícil que exista de una manera íntegra, que no se haya manipulado. Ese es el problema que nosotros, el más grande. La custodia de la evidencia es el problema más grande que tenemos adentro de Honduras. La recolección también es un poquito preocupante, la recolección de esa evidencia, pero obviamente si no está bien custodiada, pues no podemos tener una buena recolección, simple y llanamente. Estamos mejorando, sí, como Estado hemos mejorado bastante en esa recolección de evidencia, pero hay mucho que hacer en ese aspecto. Eso en cuestiones penales y administrativas. En cuestiones civiles, el que tiene la obligación de probar las cosas es la parte afectada. En el caso que les digo yo de mi hijo, pues yo tengo que comprobar que el niño ha nacido. No solo puedo inventarme de que tengo un hijo, ¿no? Sino que yo tengo que comprobar que ese niño ha nacido. Y la ley me exige esos requisitos, ¿no? Me dice, tiene que existir una partida de nacimiento extendida por el hospital donde ese niño ha nacido, es decir, dónde fue que nació ese niño, y si nació por medio de una partera, pues esa partera tiene que dar fe de que ese niño nació. Entonces, la ley misma nos dice quién es el responsable de dar esa evidencia, pero ese justamente es el mayor problema en Honduras, la evidencia. Si yo no tengo evidencia, yo no puedo actuar a favor o en contra de una persona. Y les recuerdo, a favor o en contra de una persona, porque obviamente en este caso que les estoy planteando de la inscripción de un niño, eso sería a favor de ese niño inscribirlo, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta de quién es el que hace que cumpla la ley. Pues existen la policía, existe el ejército, dependiendo de qué tema estamos tratando, que pueden ir de una manera legal a obligarlo a usted a hacer algo, pero la realidad de las cosas es que lo que necesitamos es una real recolección de evidencia. Sin eso no podemos actuar. ¿Okay? Usualmente a mí me preguntan, ¿existen otros tipos de sistemas normativos o solo existe el derecho? Y la respuesta es sí, existen dos sistemas normativos que son muy importantes que nosotros analicemos. La moral y la ética. Y usualmente nosotros usamos estos términos de una manera como intercambiable, como que si significaran lo mismo, pero la realidad de las cosas es que no significa lo mismo. La moral, en su ámbito de formación, es un sistema normativo, pero en su ámbito de formación es interna. Y la ética, en su ámbito de formación, es externa. Esa es una gran y clave diferencia entre la moral y la ética. El ámbito de ejecución para ambas es no coercitivo. En otras palabras, para simplificarlo, la moral son mis reglas personales. Y si yo no las sigo, pues nadie va a decir nada al respecto, ¿no? Mientras que la ética es lo que la sociedad espera de mí. Y ahí tampoco va a ser coercitivo por el hecho de que ellos pueden
actuar, influir en mí, pero no necesariamente voy a tener una consecuencia increíblemente negativa por no cumplirlo. Y les voy a dar ejemplos de las dos. Mis reglas personales. Mi regla personal, cuando yo era chiquita, desde que yo soy muy niña, mi madre nos enseñó que lo primero que uno hacía cuando uno se levantaba era irse a lavar los dientes, y yo lo tomé muy a pecho. Y desde que soy muy niña, lo primero que yo hacía, al nomás yo levantarme, despertarme, era levantarme de la cama e ir a lavarme los dientes. Mi hermana no era así, aunque teníamos la misma mamá y teníamos el mismo papá y solo éramos un año de diferencia entre ella y yo. Pues fíjense que ella no le dio esa importancia a ir primero a lavarse los dientes, sino que ella lo primerito que hacía era ir al baño. Y siempre mi mamá se reía mucho porque nos decía, es que las dos se levantan al mismo tiempo por la alarma que teníamos, ¿no?, para ir a clase. Pero lo primerito que hace Norma, que es mi hermana, es ir al baño, y tú lo primerito que haces es lavarte los dientes. Y yo le digo, mami, pero es que tú me dijiste que yo tenía que lavarme los dientes, que eso era lo primero que yo tenía que hacer. Les comento que con los años apareció un aparatito que se llama celular. Y el celular nos ha traído con él cosas buenas y cosas malas. Y una de las cosas malas en mi vida, que lo admito, es que lo primero que hago al despertarme es meterme al WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí tengo clientes que me escriben, ahí tengo amistades que me escriben, ahí tengo alumnos que me escriben, y entonces lo primerito que yo hago al levantarme es meterme al WhatsApp. Inclusive casada, lo primerito que hago no es decirle buenos días, mi amor, porque él se levanta antes que yo, no es lo primero que hago, sino que es meterme al WhatsApp. Y a veces me tardo 2 minutos, a veces me tardo más, pero ahora esa regla personal mía de ir a lavarme los dientes ha cambiado. Y la realidad es que nadie me dice nada al respecto, ¿no? Sino que me espero 2, 3 minutos, a veces un poquito más, y luego me levanto de la cama y me voy a lavar los dientes. Entonces esas reglas personales pueden cambiar. Esas reglas personales nadie le va a decir a uno que tiene obligatoriamente que seguirlas, y no es como que va a haber una consecuencia drástica si usted las deja de seguir. Luego tenemos la ética. Una de las cosas que es muy conocido es que a las mujeres abogadas nos obligan, entre comillas, a andar con tacones. Y yo por mucho tiempo anduve con tacones, solo eso usaba. Mi closet literalmente tenía 49 pares de tacones y un par de tenis. Ese era mi closet en cuanto a los zapatos. Y desgraciadamente me hice 2 esguinces. Yo antes jugaba básquetbol bastante y me hice 2 esguinces, uno en cada uno de los tobillos. Entonces cuando yo voy al médico, el médico me dice terminantemente prohibido que usted use tacones porque le va a afectar su rodilla, le va a afectar su espalda, y obviamente sus tobillos no están en condiciones para usar tacones. Pues entonces yo dejé de usar tacones, empecé a donar los tacones que tenía, y en estos momentos yo tengo 2 pares de tacones en mi closet. Los tacones que usé el día en que me casé, porque mi mamá me dijo que cómo era posible que yo me iba a casar en flats, que por favor me pusiera tacones siquiera para la iglesia. Entonces hice caso y me puse tacones en la iglesia. Y los segundos pares son un par de tacones negros que son muy chiquitita el tacón, en realidad es muy chiquito, que solo lo uso cuando la situación lo amerita, a algún lugar donde yo obligatoriamente tenga que ir de tacones. Y sí, eso existe, existen los códigos de vestimenta en ciertos lugares que uno tiene que respetar, y me ha tocado ir con estos tacones que son muy chiquititos, ¿no? 1,5 pulgadas por mucho. Fin de mis tacones. Todo mi closet ahora está lleno de flats. Y la verdad es que al final del día nada me ha sucedido, nadie me ha obligado a mí a andar de tacones, nadie me ha quitado el título de abogada por andar sin tacones. He ejercido en varios lugares, en varias capacidades, y nunca jamás me ha sucedido que, no, ella no es abogada y no puede presentar el caso y no puede hablar, etcétera, por andar sin tacones. Lo que sí me ha sucedido es que ciertos alumnos míos que han visto las fotografías de mi boda, me dicen, wow, qué bonita se ve de tacones. Eso sí me ha sucedido, o sea que me ha sucedido el lado positivo cuando los ando. Y les digo, sí, en la foto las anduve, pero después caminaba como Bambi y me los quité. Y todos se ríen, ¿no?, cuando les cuento la anécdota. Pues eso es una regla que me tiene en la sociedad, que ellos esperan que una abogada ande de tacones, y yo simple y llanamente ando sin ellos. Y la realidad de las cosas es que nada ha sucedido increíblemente en contra de mi persona
por el hecho de no andar tacones, ¿no? Entonces, la moral, mis reglas personales, nada sucede por yo cambiarlas o por yo no respetarlas. Y ética, que son lo que la sociedad espera de mí, pero las consecuencias no son increíblemente graves, ni mucho menos que yo voy a ir a dormir a la cárcel una noche por andar sin tacones o algo similar, ¿no? Usualmente también les doy el ejemplo de cuando nosotros hay días que andamos de malas, ¿no? No siempre vamos a andar de buenas. Y tenemos que ir a clase. Y entran a la clase y no dicen buenas noches, no dicen buenas tardes, no dicen buenos días, sino que solo entran a clase. Y usualmente nada sucede, o sea, yo no es como que paro mi clase y les digo, tiene que salirse de la clase. No, usualmente lo que sucede es que si lo conozco y sé quién es usted, tengo algún tipo de relación con usted, me atrevo a acercarme a usted y le pregunto, ¿tienes algún problema? ¿Puedo ayudarte en algo? Pero más que eso no le va a suceder nada. Ciertos de sus compañeros tal vez le van a decir, ¿qué te pasa vos? O sea, ¿tenés algún problema? Y entonces eso es lo que le va a suceder, ¿no? Más que eso no le va a suceder por no decir buenos días, buenas tardes o buenas noches al entrar a algún lugar. Entonces aquí es donde nosotros llegamos al final de esta explicación de la evolución del término derecho. Les recuerdo que hay una relación bastante cercana entre moral, ética y derecho. Los tres son sistemas normativos y la diferencia radica en su ámbito de formación y en su ámbito de ejecución. Gracias por escucharme y los espero en otra charla.